No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Te doy la palabra, José Rafael Mata. Gracias, Alex. Y tenemos hoy como invitado para analizar esta coyuntura extraordinaria que está viviendo Venezuela este fin de semana a Alejandro Grisanti, que es director de la firma Ecoanalítica, que está también establecida en República Dominicana, con quien vamos a hablar de la coyuntura de Venezuela. Y profundo conocedor de la política venezolana, hay que decirlo, ¿no? Porque viene de esas entrañas. Efectivamente. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Faltó las arepas, Alejandro. Aquí esta audiencia las conoce muy bien. Se las mandó el lunes. Alejandro, para celebrar el lunes le mando su arepa. Bueno, me comprometo. Alejandro, hace unos meses nadie se podía imaginar, quizás, que Venezuela iba a tener una oportunidad de concretar la salida del régimen chavista después de 25 años. Vamos a ponerle un buen dominicano. Nadie daba un chele por María Corina y por ningún líder de la oposición. Sin embargo, lo que se está hablando hoy en todos los medios internacionales, los analistas políticos y hasta económicos más importantes de la región están dando proyecciones de una posibilidad de cambio. Ayer me llegaba el análisis de coyuntura de Ecoanalítica, que tiene diversas probabilidades, pero yo quiero que seas tú que se lo explique a la audiencia dominicana qué es lo que puede pasar en Venezuela. Mira, José Antonio, creo que es bien importante el contexto que le estás dando, ¿no? Porque al final los amigos de Maduro también tienen la misma percepción de que las encuestas están muy favorables a favor de la oposición. Cuando sale un Lula da Silva a decir, epa, Nicolás, amigo, pana, reconoce los resultados, ¿okay? Lo que le está diciendo implícitamente, mira, estás perdido. ¿Okay? Aquí lo que te van a dar es una pela en número de votos, ¿okay? Y lo ideal es que reconozcas esos resultados, que no te pongas a inventar. Y lo mismo lo hizo el kirchnerismo o con Alberto Fernández, lo mismo ha dado señales Petro, lo mismo, la verdad que siempre México es más recatado en esa parte de política internacional, pero le están mandando unos mensajes diciendo, mira, toda la comunidad internacional, los amigos, los no tan amigos y los adversarios están viendo que Nicolás Maduro está perdido, que no tiene los votos, que por más que le meta, nosotros en Venezuela llamamos una rebanadora, que muchas veces lo hacen el día de la elección, comprando votos, intimidando, ralentizando, haciendo la operación Morrocoy en los centros de oposición y la operación Liebre en los centros de ellos. O sea, por más que tengan todas esas cosas, los votos no les dan. ¿Okay? ¿Qué hay de diferente en esta coyuntura? Porque no es la primera vez que hay aires de esperanza, pero en esta se ve que parcialmente solamente faltaría que llegue el domingo en la noche el primer boletín del CNE para legitimar ya esto que tanto ya se siente en toda América. Que tanto se anhela. Que tanto se anhela. Tuvimos a un Leopoldo López, tuvimos hasta un Juan Guaidó como presidente de la Asamblea, de hecho hasta República Dominicana lo reconoció como el presidente legítimo de Estados Unidos y otros países. ¿Pero qué hay de diferente ahora? Mira, yo creo que hay cosas que no entendemos y que no podemos explicar, y ojalá que ellos nos las expliquen, ¿no? Porque una de las cosas que uno esperaba, y por eso estamos en un momento inédito, yo creo que nadie, yo era uno de los que no esperaba estar un viernes como hoy, 2 días de la elección, con Edmundo como candidato. Todos esperamos que iban a inhabilitar a Edmundo González. Yo esperaba que iban a sacar la tarjeta de la MUD, la tarjeta de la unidad, la tarjeta principal, el barco principal donde se van a canalizar los votos de Edmundo. Yo pensaba también que por algún vicio administrativo, etcétera, lo iban a sacar. Tampoco lo han hecho. Entonces, esto tiene unos procesos que de verdad son inéditos, cuya a veces uno más desconfiado, más amarro, dice, oye, ¿será que tienen un as bajo la manga? Ya tienen la trampa que saben que van a hacer y decidieron no hacer estos 2 abusos que podríamos tener. Y eso efectivamente en mi caso me preocupa, y yo creo que es la gran ansiedad que tenemos todos los venezolanos. Siempre los procesos electorales traen ansiedad, siempre hay un ganador y un perdedor. Claro. En este caso decimos, bueno, mira, si tenemos todos los votos, todas las encuestas, absolutamente todas las encuestas serias dan una relación de votos, por cierto, muy parecida a la de República Dominicana. Un candidato que tiene 60%, un candidato que tiene
30%, y un conjunto de candidatos, en este caso es distinto porque aquí era uno, un conjunto de candidatos que tienen entre 5 y 8%, entre todos. Entonces, es una repetición de los resultados de aquí. Lo que aspiramos allá es que se pueda materializar y que se pueda hacer un cambio en transición. Y aquí hay otro punto que yo creo que es importante, ¿no? Mira, por cuestiones de cómo se dio la vida, el candidato que está allí es un diplomático, no es un vengador. O sea, cuando se eligió a Chávez, a los venezolanos nos gusta mucho, nos gustaba mucho, espero que hemos vacunado de esa enfermedad. Sí. Nos gustaba muchísimo los candidatos vengadores, los antisistemas, los que iban a destrozar todo y construir sobre las cenizas de lo que ellos destruyeron. Y al final, efectivamente, destruyeron todo, pero no construyeron nada, ¿no? Me interesa saber mucho sobre esto de Edmundo, porque muchos hablamos de María Corina, de su valentía, de cómo se ha destacado a lo largo de los años, cómo ha podido hacer oposición, toda la fuerza, la popularidad que tiene en Venezuela, pero a Edmundo pocos lo conocen más allá de estas elecciones, por lo menos fuera de Venezuela. Mira, Edmundo tuvo una frase magistral, voy a empezar la respuesta por allí, tuvo una frase magistral, porque hicieron esa misma pregunta en un programa de televisión, de radio, arrancandito la campaña. Y él dice, mira, usted no lo conoce nadie, porque usted va a ser presidente, porque quiere ser candidato presidencial. Y él dice, mira, ciertamente a mí no me conoce nadie. Yo era embajador, yo estaba en mi casa desayunando y me llamaron. Yo nunca busqué esto. Ahora, todo el mundo conoce a Maduro. Sí. Y yo voy a ganar porque la gente conoce a Maduro, no porque me conozcan a mí. ¿Okay? Y yo creo que ahí lo ha ido catapultando, ¿no? Y yo creo que aquí también hay otro punto que es importante, que es bien importante decir. Mira, Edmundo era un embajador, un representante del Estado venezolano en diferentes países. A Edmundo le tocó representar al gobierno de Hugo Chávez. Edmundo fue embajador en Argentina con Hugo Rafael Chávez como oposición y después como presidente. Y Edmundo hizo perfectamente bien su trabajo, ¿ok? Como embajador. Yo creo que Edmundo entiende hoy en la campaña que él es embajador de María Corina, que la líder en este proceso, y nadie se lo discute, es María Corina Machado. ¿Okay? Y él es el embajador, el representante de María Corina, pero yo también aspiraría, porque esto abre una ventana de oportunidad distinta, de que él después sea el que realmente tome las decisiones, el que logre, el que no llegue con el revanchismo, el que siga mandando el mensaje, que esto es bien importante para el domingo, que después del poder hay vida, que después del poder hay libertad, y que después del poder se puede hacer oposición. Porque eso es lo clave de cara al domingo. Miren, señores, ustedes reconozcan, van a la oposición, nosotros tenemos 25 años en la oposición, así le pasó también a un partido por acá, ¿no? Que tuvo 24 años en la oposición. Entonces, mira, y uno puede hacer oposición, puede volver a ganar elecciones y puede entonces en una vía democrática hacer ese intercambio de poder que es lo más sano que hay. Claro, pero hay una diferencia fundamental en esta comparación que acabas de hacer, Alejandro, que es que en el caso de Venezuela estamos hablando de una dictadura que incluso está siendo juzgada internacionalmente por la Corte Internacional por violación de derechos humanos. O sea, no es que está saliendo el PLD de República Dominicana, que por muy malos que fueran, por todo lo que tú le puedas decir, llegaron a donde estaban a través de democracia y estaban dispuestos a salir, aunque ellos no querían mucho, ¿verdad? Pero al final salieron mediante unas elecciones. En el caso de Maduro y todo su entorno, son unos tipos que saben que si entregan, es como que el delincuente que está cuidando una casa y llega la policía a rodear la casa, sabe que o sale muerto, ¿verdad? O sale con los pies hacia adelante, como dicen por allí, o tiene que negociar para que lo dejen salir, pero va a pedir un carro o un helicóptero que lo lleve a otro lugar, que le garanticen su vida, etc. Se dice mucho que están negociando para saber cuál sería la posible salida de Maduro y su gente, en el caso de que terminen aceptando unas elecciones que puedan dar como ganador a la oposición. ¿Qué tanto sabes de eso? ¿Son cuentos de camino? Háblanos de eso. Sí, mira, no, voy a hacer un poco lo que dice la teoría, ¿no? A mí hay dos cosas, ¿no? La primera, Alex, que efectivamente los venezolanos tenemos profundas heridas, ¿no? De todo este proceso. Yo me acuerdo acá que fui a ver la película Simón, que la recomiendo mucho,
Y al final fuimos con unos amigos dominicanos, y éramos varios que estábamos ahí de Venezuela, y los dominicanos nos preguntaban, bueno, ¿y eso es así? ¿En Venezuela fue este proceso de verdad así? Y nos quedamos viendo, y dentro de lo que estábamos ahí de grupo de venezolanos, mira, había uno que había estado preso. Había uno que no podía entrar en el país. Había uno que lo extorsionaron y lo secuestraron 4 veces y al final después de eso se tuvo que ir del país. Entonces éramos... Mata, aquí al lado, periodista perseguido. Efectivamente. Entonces, de ahí, después de esa respuesta que yo les doy, lo que nos tocó como buenos venezolanos fue tomar un wiki después de esa película, porque era muy deprimente, era muy duro. Entonces, tenemos profundas heridas y aquí José lo ha sufrido, lo he sufrido yo, lo hemos sufrido mucha gente, ¿no? Pero hay que ver cómo la sanamos, ¿no? Y ayer se firmó, creo que es bien importante, María Corina y Edmundo y los partidos políticos, lo cual representa toda la oposición, oye, como un pacto de no agresión, de bueno, mira, vamos a revisar los casos de derechos humanos y vamos a buscarle una solución, pero que no necesariamente la solución es la cárcel, ¿no? Lo segundo, Alex, con tu pregunta al final, que yo creo que es bien importante, mira, esos procesos de negociación, a mí me tocó la negociación de República Dominicana, en el 2018 para definir las elecciones, donde terminamos no participando porque era imposible haber entrado, digamos, la barrera que estaba poniendo el gobierno y el oficialismo era imposible de penetrar y decidimos no participar, más allá de bien o mal. Pero nosotros allí estuvimos con varios mediadores de conflicto internacional, gente muy reconocida, había un inglés de nombre Powell, que es uno de los principales mediadores de Sudáfrica, etcétera. Pero hay uno de los puntos que me decían que ese tipo de negociación se da muy al final. Es una negociación de domingo 9 de la noche a lunes 3 de la mañana. El decirle y el ofrecer garantías, y ahí hay un papel de los Estados Unidos, ahí hay un papel de la oposición y posiblemente hay un papel también de los países amigos, ¿no? De que llamen y digan, mira, a Brasil le dieron estas garantías de que si entregan el poder se van a respetar. Aquí Petro le dan estas otras garantías. Uno no sabe porque a veces... Los cubanos siempre juegan para sí mismos, ¿no? Y entonces uno no puede descartar, muy importante. Uno no puede descartar que de la isla Díaz-Canel, de otra isla Díaz-Canel, salga y llame a Nicolás y le diga, mira, Nicolás, bueno, de hecho, acordémonos que fue Fidel el que le recomendó a Chávez la mitad del golpe que nos inmolara, ¿no? Y eso uno diría, wow, uno se imaginaría a Fidel muriendo con las botas puestas y Chávez, no. Digo, mira, no te inmoles, ten cuidado con lo que vayas a hacer, etcétera. Entonces yo no descartaría ahí que haya. Entonces, pero esa negociación generalmente como una señal que mandaría el régimen de debilidad. Eso es el punto creo que principal acá, que tú cuando dices, bueno, mira, vamos a negociar cómo salgo, es porque ya estás afuera. Sí. Ahora, si tienes algunas barajitas para negociar y para poderte quedar, pero eso es una negociación que generalmente lo que nos han dicho a nosotros en otros casos internacionales se hace muy al final. Bueno, Maduro realmente en los últimos discursos se le ha escuchado verdaderamente agresivo y no muy dispuesto a entregar el poder. El Consejo Nacional Electoral venezolano también ha puesto muchas trabas para que los venezolanos en el exterior, en la diáspora, que son aproximadamente 8 millones de venezolanos, no puedan estar habilitados para votar, ya que lo que están habilitados son unos 69,000 de 8 millones. Entonces, tomando en cuenta este contexto donde hay muchos venezolanos que no van a poder votar, realmente le dan los números. Yo vi una encuesta que daban 20% por encima a González, a Edmundo. Sin embargo, con la inhabilitación de tantos venezolanos, la represión existente en el país, ¿es posible realmente que el pueblo vaya a hacer y poder votar? Mira, Odette, lo que dices es totalmente cierto. Yo fui como 15 veces a la embajada acá y todos los días me pedían un papel distinto y después, mira, no, pero certifícame tú que estás viviendo en esa dirección. Y al final te das cuenta, te va a decir, mira, no te voy a dejar. O sea, por supuesto, la embajada que es un territorio venezolano, que eres de todos los venezolanos, por supuesto te atendían en la puerta, ¿no? No te dejan ni entrar. No, mira, ahorita búscate el mismo papel en hoja amarilla, pues, ¿no? Entonces, al final no pudimos, y sé que fue el caso de muchos venezolanos acá. Entonces, los venezolanos no estamos votando no porque no lo intentamos, ¿no? Sino porque no nos dejaron.
Esa es la primera reflexión. Y bueno, el primer requisito es el tema de estar legal en el país donde tú estás y eso complica. Claro, pero aquí hay diferentes estatus de legalidad, ¿no? Entonces, Correcto. aquí pidieron que tenías que ser residente permanente. Ahora, hay Imagínate muchas tú. residencias Imagínate tú. que no eran permanentes y que tú estás totalmente legal en el país, pues, ¿no? Entonces, y cuando lo que dice la ley venezolana es que tú con carnet de identificación, con tu cédula de identidad, Ya. deberías poder votar y ya, pues, ¿no? Pero bueno, esas son de las cosas que tenemos. Ahora, yo sí quiero decir, las encuestas que nos están dando entre 20 y 30 puntos como ganadores son encuestas que se hacen solo en Venezuela. Ok. Que está tomando, no está tomando la diáspora fuera de Venezuela, está contando solo los votos en Venezuela, en el entendido de que fuera de Venezuela no se puede votar. Y yo creo que aquí se están dando 3 factores importantes. El primero es que toda la oposición está unida haciendo el llamado a votar. O sea, nos dimos cuenta que definitivamente eso de intentar hacer un boicot, etcétera, que tengo que decir como inciso, muchas veces María Corina fue esa parte, pero los incentivos del líder no son los mismos que los incentivos del no líder. Ahorita estamos toda la oposición llamando a votar y creo que es importante. Lo segundo es que efectivamente se creó un entusiasmo alrededor de María Corina y su liderazgo que ha sido impresionante. Es impresionante ver y ese liderazgo es más del interior que de Caracas. Yo por primera vez veo al interior más politizado que Caracas, lo cual me gusta muchísimo. Lo tercero es que el hastío hacia el gobierno es muy grande. Ya Nicolás Maduro, yo lo que tú me decías que lo veías en las últimas días electorales, está carente de mensaje. Sí. Ves a un Maduro bravucón, uno no sabe si está blofeando o no, pero al final no es la persona que es. Y la gente está más brava con Maduro y con el gobierno entre más lejos estás de Caracas. O sea, entre más chiquito sea el pueblo, etcétera, porque ahí te cortaron la luz, te quitaron el agua, te quitaron todo para alimentar Caracas. ¿No? Entonces yo sí creo que aquí puede haber una esperanza importante de cambio. Hablando de números, de transición y de posibilidades, sí se habla mucho de la madurez del discurso de María Corina y Edmundo firmaron ayer el pacto que tiene los lineamientos de una transición. Eso da mucha esperanza porque también abre puertas. Lo que tú decías en el bloque anterior, abre puertas para posibles negociaciones de último minuto o de primer minuto, pero están ahí las posibilidades para que se pueda tender un puente. Algo que también es inédito porque no había pasado en Venezuela que en ninguna coyuntura tan decisiva como esta se hubiese entendido algún tipo de puente. Pero además de eso, tenemos en el análisis de coyuntura de Ecoanalítica un porcentaje, un diagrama donde ustedes explican los posibles escenarios y me llamó mucho la atención que el porcentaje de posibilidades de que Maduro gane es apenas de un 15%. Está obviamente latente una posibilidad de fraude con un 50%. Sin embargo, la posibilidad de que Edmundo gane duplica la cifra de que Maduro se quede con el poder. ¿Cómo se puede lograr concretar? O sea, ¿qué es lo que falta? Además de los puentes de transición, que los venezolanos salgan a votar, ¿qué otro componente político o analítico le recomendarías tú a María Corina en este momento para que concretara ese proceso? Mira, dos cosas, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene que concentrarse en estas 48 horas que quedan, y tengo entendido que se ha hecho en los últimos días, y de ahí muchas las declaraciones del presidente Lula, del expresidente Fernández no son espontáneas, ¿no? Eso yo creo que está articulado y creo que el equipo de María Corina Internacional viene trabajando de manera muy fuerte, sencillamente con una frase que es muy sencilla, que se reconozcan los resultados. O sea, lo que todos los venezolanos queremos y lo que todos aceptaríamos es un día de relativa normalidad. No es que pensamos que le van a quitar todos los abusos de alguna manera. Sabemos que viene mucho abuso institucional ese día, mucho amedrentamiento, claro, compra de votos, los militares metiéndose donde no se tienen que meter, etcétera. Eso se espera, pero que sea por lo menos de relativamente normalidad, que no se vuelvan excesos, que no cierren los centros donde la oposición es mayoría, etcétera, porque hay escenarios de esos extremos. Y que el CNE cuando anuncie los resultados sean comprobables. Eso es lo segundo que queremos, no que nos vayan a decir que son un escenario, mira, que es un poco la diferencia que yo hago en ese análisis, que tú dices
entre entre fraude y Nicolás Maduro gana la elección. En uno es que se produce en exceso el domingo y Maduro logra revertir, a mí me parece muy poco probable, lo que nos dicen las encuestas. El segundo es que el CNE anuncie, mira, ganó Maduro y no da publicación de las actas, de las mesas, de los resultados, de nada, y esos resultados no son comprobables. Ojo, esto ya ha pasado en Venezuela, Sí, claro. no es que no ha pasado. Hubo un referendo en diciembre, el viejamoroso, el diciembre de 2023, el viejamoroso presidente del CNE anunció un resultado de ese referendo sin publicar después más nunca ninguna cifra. A ninguno de los venezolanos, eso fue un referendo para matar el proceso de las primarias, a ningún venezolano le interesaba, ni a los de allá ni a los de acá, el resultado de ese referendo, y bueno, y no se comprobó. Pero lo importante es que se anuncien los resultados y que esos resultados sean comprobables. Allá el voto es electrónico. Aquí nosotros tenemos en República Dominicana cierto todavía resquemor con el tema electrónico. ¿Y qué tanto y qué tan confiable es en Venezuela si se ha utilizado previo y si tiene confianza ese tipo de ejercer el voto? Mira, yo creo que no vamos a caer en matemáticas y estadísticas. A mí me tocó trabajar mucho ese tema y tengo incluso anécdotas con María Corina. Acordémonos que María Corina tenía Súmate. Súmate era digamos, una ONG, una organización no gubernamental que velaba por el secreto del voto. Aquí lo importante, y yo estoy bastante convencido, es que si con las herramientas que se tienen hoy, si hay cualquier fraude, ese fraude puede ser detectado. Sí. ¿Okay? Si intentan utilizar las maquinitas para cambiar la intención del voto, el algoritmo, etcétera, mira, ahí se van a auditar una muestra lo suficientemente grande de las urnas electorales. Es casi el 60% de las urnas electorales que se auditan. Ahí se cuentan lo que dice el acta con los boticos en papelito que están allí. Y después tienes que chequear lo que dice el acta con la sumatoria total. Entonces yo creo que en ese proceso están bastante blindados y es un poco lo que amarra. Si pensáramos que pueden con la maquinita hacer cualquier cosa, olvida, o sea, a esta gente tú le abres un huequito chiquitico para el fraude y por ahí te vas a meter 1 millón de votos tranquilamente. Entonces hay que estar muy fuerte y muy bien organizado. Yo sí creo que hasta ahora las señales que hemos tenido de mucho tiempo en Venezuela es que ese sistema es bastante blindado y que si te hacen fraude te das cuenta. ¿Okay? Eso es lo importante. El acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno y la oposición, ¿qué estipula y qué rol juega en este proceso electoral? ¿Y qué posibilidad existe de que ambas partes cumplan con lo que estipula el acuerdo? Mira, el temor precisamente lo que estipula es que hayan elecciones, porque hay un escenario que no hemos hablado aquí, por cierto, José, que no comentaste, que es que yo todavía creo que hay alguna probabilidad que las difieran. Sí. ¿Okay? Que es tan grande Todavía, apenas 48 horas. Bueno, acordémonos que aquí, yo no sé si a lo mejor por este caso, aquí se suspendieron una elección en el día de la elección. El mismo día de la elección. Entonces, podría, hay diferentes maneras, ¿no? Y ahora que está Leonel Fernández allá, me asusta más esa probabilidad. A lo mejor aconseja. Pero ahí básicamente yo sí creo que todavía existe esa posibilidad de intentar sacarse ese problema encima y mandarlo, sobre todo ahí, Alex, porque creo que el timing de que sea después de las elecciones gringas es bueno. O sea, que no se tome, porque la marramucia que vayan a hacer el domingo, si es que la hacen, se puede politizar en Estados Unidos y puede ser la mitad de la campaña y le puede salir todavía peor frente a la comunidad internacional. Entonces yo creo que sí, hay una posibilidad de que eso se posponga. Creo al final de que puede haber fraude y lo que queremos los venezolanos, como dije antes, es que sea un día relativamente normal y que los resultados que se anuncien puedan ser auditados y comprobables. Ahora, Alejandro, una gran disyuntiva tenemos los que creemos que puede haber un resultado a favor de la oposición, ¿verdad? O más bien, te voy a poner los dos escenarios. La pregunta común para los dos escenarios es, ¿qué viene después en Venezuela? Exacto. O sea, exactamente, el proceso de recuperación de Venezuela, porque es una cosa que está en el piso, en todos los sentidos. Entonces, ¿qué viene en Venezuela con Maduro o con Edmundo González Urrutia? Mira, dos cosas, ¿no? Lo primero que estás insinuando en la pregunta, y nosotros tenemos
hemos activado muchísimos chats de 20, 30, 40 analistas y formadores de opinión. Por respeto a sus nombres, lo hemos dicho que es Chatham House y no puedo decir su nombre, pero gente muy reconocida. Y una de las cosas que me impresiona mucho es que no hay grandes certezas, porque es muy difícil intentar pronosticar la cabeza de Maduro si va a aceptar o no va a aceptar. Entonces, ahí ya con esa parte uno dice, mira, lo que hablemos entendamos que no es pronosticable, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar. Yo creo que eso es la ansiedad y lo que nos trae aquí y el motivo del programa, pues, ¿no? Mira, lo segundo es un mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, Nicolás Maduro recibió al país, un país de 380.000 millones de dólares, el tamaño del Producto Interno Bruto. Hoy es 105.000 millones de dólares. Nosotros éramos, y lo digo no con prepotencia, nosotros éramos 4 veces más grandes que la economía de República Dominicana y hoy somos del mismo tamaño, un poco más pequeño que la economía de República Dominicana. No, pero tomando en cuenta la hiperinflación, que no existen los servicios básicos, que no tienen los productos básicos. Política humanitaria, económica en todos los sentidos. Sí, y nosotros en Venezuela somos 3 veces en población. Sí. Entonces, si bien antes éramos un poquito más ricos en términos per cápita o un poquito más pudientes, ahorita tenemos 1/3 del poder adquisitivo que tiene el dominicano promedio. O sea, entendemos eso de país rico, país petrolero, etcétera, y nos hemos quedado con 1/3 de esa parte. Entonces, hemos pasado por hiperinflación, incremento de pobreza, etcétera. Entonces, para mí el mensaje es muy claro que los que destruyeron el país no van a ser los que lo reconstruyan. ¿Okay? A lo mejor no se sigue destruyendo, ¿no? Y yo creo que eso está allí ahorita, porque en los últimos 2, 3 años ha habido una leve mejoría, pero una leve mejoría después de una destrucción completa, ¿no? O sea, hoy, como comenté, la economía es casi una 1/4 parte de lo que fue. Entonces, con Edmundo, ¿qué puede pasar? Mira, yo sí creo que tienes unos temas de reactivación de inversión, que tienes temas de reactivación del sector petrolero. En Venezuela, y esto es casi una maldición, en Venezuela tú abres un huequito como si fueras a la playa en la arena y te sale petróleo. Sí. Y sale petróleo solo. Sí. O sea, en Brasil para producir petróleo tienen unas plataformas transatlánticas, hay que meter un taladro, no sé cuántos miles de metros debajo del mar y metes ese taladro y a veces ese campo petrolero no tiene la fuerza para sacarte el petróleo, entonces tienes que inyectarle. No. Eso es un taladro, de cada 2 huequitos en uno la pega, te sale petróleo con una dinámica sola que el petróleo fluye a la superficie, lo comercializa, lo saca y lo vende. Gran riqueza. Y eso es una maldición porque entonces por mucho tiempo la vida fue muy fácil. Sí. Por mucho tiempo fue muy sencillo, etcétera. Entonces, las empresas petroleras, que todas las empresas petroleras del mundo, usted piensa un nombre, yo no voy a hacer propaganda a ninguno, usted piensa un nombre, esa petrolera hizo negocio en Venezuela, explotó Venezuela, conoce muy bien el territorio en Venezuela, sabe dónde tiene que abrir el huequito, sabe esto, y entonces hay mucha avidez de las petroleras de que si gana Edmundo, si hay un cambio, si hay una garantía, un respeto institucional, tú vas a poder reactivar el sector petrolero. Desafortunadamente nosotros tenemos esa gran locomotora inmensa, es un tren rápido que te puede llevar, digamos, muy cuestiones al desarrollo. A mí me gusta más la economía dominicana, donde no hay un motor, hay 5, zona franca, turismo, construcción. Es mejor está apoyado en varias porque, oye, si se te pincha un cambio, el otro sigue un poco más allá y eso por supuesto le da mucho más estabilidad a lo que ha sido el crecimiento aquí en los últimos 50 años. Pero si es otra Venezuela completamente diferente. Y para los internacionales, que lo comentaron al principio del programa, oye, mira, lo que te dicen todas las encuestas es que si esta gente hace una marramucia y se pierde el domingo, bueno, muchos venezolanos se van a dar cuenta de esto mismo que estamos hablando, que con Maduro no hay esperanza, que con Maduro no hay capacidad de trabajo, que con Maduro no puedes alimentar a tu familia. Y tú estás viendo en el interior, oye, gente de la tercera edad que no tiene que comer y bueno, el hijo va a tener que salir y ganarse la vida y mandar remesas, etcétera, para allá. Pues y eso es un poco, creo que ha solidificado la posición de decirle a Maduro, tanto los amigos de América Latina como los enemigos de América Latina o los adversarios, tanto la derecha como la izquierda, pues mira, respeta los resultados que ya aquí tenemos 500.000 personas, en Perú hay 1,5 millones de venezolanos, en Colombia hay 2.700.000 venezolanos. ¿Volverían los venezolanos en caso de una salida de Maduro? Mira, yo creo que muchos no. Pero eso sería una gran fortaleza también. Serían nuestros embajadores en los diferentes países que están. Hay gente que se ha ido
Yo conozco a alguien que se fue hace 14 años, hay gente que se fue hace 8, y ya hicieron vida, y ya hicieron otra vez, y ya he ido como ese corte, y eso se respeta. Ahora, yo sí creo que hay muchos venezolanos que están fuera y que desearían volver. O sea, yo tengo que decirlo, y lo he sufrido en carne propia, la migración es muy difícil. Sí. El llegar a un país donde no hiciste tu colegio y no conoces a nadie, donde hiciste la universidad y no conoces a nadie, donde no tienen referencias tuyas, donde tienes que arrancar de cero y demostrar quién eres, es muy difícil. Y claro, así será, por supuesto, lo difícil de la situación venezolana, para que 8 millones de venezolanos se la hayan jugado y pasen por la selva y crucen el Río Grande donde se muere mucha gente, etcétera. O sea, es realmente un drama lo que nos ha tocado vivir, y ojalá, de verdad, los mayores deseos que podamos solventarlo de cara a este domingo. Alejandro, el domingo en la tardecita puede haber un conflicto postelectoral. ¿Podemos esperar que los venezolanos salgan a las calles a protestar si no se les respeta la voluntad popular? Mira, yo veo en las imágenes que uno ve, sobre todo del interior, es mucha esperanza, es mucho sentimentalismo allí metido y poca racionalidad, y eso por supuesto te lleva a escenarios de protesta. Más que de protesta, no me gusta usar la palabra, pero yo creo que hay que usarla. En el reporte ese no lo utilicé por temas de seguridad en mi país, de la gente que trabaja conmigo, es violencia, ¿no? O sea, que la gente se desboque y que tenga un movimiento, no sé si la tarde del domingo, porque no se van a ver publicados los resultados, pero ahí la gran incógnita es cómo reaccionaría un pueblo que quiere cambio y que le niegas el cambio de manera artificial, y cómo reaccionaría el otro gran componente aquí, que me preguntan qué se puede hacer estos días, mucho puente hacia las Fuerzas Armadas. A que le digas a las Fuerzas Armadas, ustedes son garantes de este proceso, no dejen que surja la violencia. Y eso al final yo creo que el mensaje es muy claro, que hay que mandar todo el tiempo en estas 48 horas para buscar que se respeten los resultados y que sencillamente al día siguiente veamos cómo nos reunificamos, porque aquí hay un mensaje, Alex, que creo que también es interesante, es que el mensaje de María Corina, que ha calado muy bien, es el de la reunificación de la familia. Y cuando habla de la familia no es solo los que estamos afuera, que queríamos volver o no volver, etcétera, que se vuelvan los hijos, mucha gente que vaya a volver. Yo creo que también es la reunificación de la familia venezolana, de que los hermanos, uno chavista, otro no chavista, o uno, yo creo que ya quedan muy poco maduristas, pero a lo mejor todavía hay algún madurista, que se pueda reunificar de nuevo la familia, que se pueda de alguna manera compartir los domingos, cada quien con sus percepciones, pero no donde nos estemos, digamos, agrediendo bajo una normalidad democrática. Así mismo. No se diga más por Top Latina.